Hola, mi nombre es Axel, qué gusto que pases por acá. Seguramente nos conocemos del aula, de alguna de las instituciones en donde tengo el privilegio de dar clases. El video de hoy pues trata del diseño de una tabla dinámica específicamente pues para el uso o para la emulación de una balanza de comprobación utilizando dos bases de datos, la del catálogo de cuentas y la de los registros del libro diario. Espero que esta información te sirva mucho. Como sabes, hay muchos canales en donde te explican el uso de las tablas dinámicas. En este video te quiero hablar de una de las aplicaciones. Es una que utilizamos en el salón, en el aula, cuando vemos temas de contabilidad. Se trata de una balanza de comprobación o una tabla dinámica que emula la balanza de comprobación. El día de hoy te voy a enseñar cómo realizarla. Aquí tenemos dos bases de datos. Es un libro de Excel que ya tiene una hoja llamado catálogo. Aquí tenemos la información de nuestro catálogo de cuentas. Y en la otra hoja tenemos nuestra tabla de los asientos en libro diario. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a convertir este rango de datos en una tabla dinámica. Lo podemos hacer de forma muy sencilla, simplemente ubicándonos en alguna de las celdas dentro de esta tabla y presionar al mismo tiempo la tecla Control y la tecla T. Y cuando eso suceda, Excel va a reconocer que hay un grupo de datos que tienen títulos, que tienen encabezados. Y una vez que confirmamos el rango de datos, que en este caso va de la celda A1 a la celda G60, también le indicamos que nuestra tabla pues contiene encabezados. Para eso solamente seleccionamos clic en esta casilla y cuando eso está hecho pues le damos a aceptar y convierte el formato del rango de datos en una tabla, en un formato de tabla. Vamos a hacer lo mismo con la tabla diario. Vamos a presionar control T, esperar a que seleccione todos los datos dentro de la tabla, seleccionar el campo la tabla tiene encabezados y darle a aceptar. Lo siguiente que tendríamos que hacer es cambiar el nombre de la tabla. Si te das cuenta, cada que estamos dentro de una tabla se habilita un menú emergente, en este caso es el menú diseño de tabla. Una vez que se habilite este menú, en la sección de los iconos vamos a ubicarnos en la parte superior izquierda donde aparece el nombre de la tabla. Pues digamos que aquí no es visible, lo voy a bajar un poquito para que lo puedas identificar. Entonces es en esta sección y ahí vamos a cambiarle el nombre, vamos a ponerle ahora el libro diario, vamos a ponerle diario, ¿no? Cambiamos la tabla y nos cambiamos también de hoja, en este caso a la hoja del catálogo. En esta hoja del catálogo tenemos la tabla 4, que es donde está nuestro catálogo de cuenta, y también le vamos a cambiar ese nombre y le vamos a poner catálogo. Una vez que hemos hecho ese cambio, lo que sigue es crear nuestra tabla dinámica. En la hoja que se llama diario, ahí vamos a ubicarnos a un costado de la tabla y nos vamos a ir al menú insertar. Ahí vamos a seleccionar la opción tabla dinámica y la opción de una tabla o un rango. Una vez que aparece este cuadro de diálogo, vamos a seleccionar la tabla completa, que en este caso, como ven, se llama diario, es la tabla que acabamos de nombrar. Y bueno, en la ubicación de la tabla dinámica la vamos a dejar por esta ocasión en la celda K7, que es a un costado de la tabla. Entonces le doy a aceptar y en ese momento me habilita el menú para el diseño de la tabla dinámica. Esta es la actividad que vamos a hacer el día de hoy. Me ubico dentro de la tabla para que el menú aparezca y desplazo hasta abajo la barra en donde está el nombre de las columnas de mi tabla. Ahí voy a ver que aparece una opción, que dice más tablas y le doy seleccionar. Al hacer esto, Excel me pregunta que si quiero crear una nueva tabla dinámica
y me dice que para usar varias tablas en mi análisis es necesario crear una tabla dinámica nueva mediante el modelo de datos. Para eso le contesto que sí y me va a preguntar si lo quiero hacer de forma automatizada. Una vez que me crea la tabla en una nueva hoja, lo que yo tengo que hacer es seleccionar los datos. Por ejemplo, en mi tabla catálogo tengo datos como por ejemplo el estado financiero al que pertenece la cuenta que vamos a registrar. Además tengo la categoría digamos de las operaciones de cada uno de esos estados. Por ejemplo, en el balance general se presentan el activo, el pasivo y el capital, y en el estado de resultados se presentan los ingresos, costos y gastos. Además voy a hacer una subdivisión sobre los rubros que se presentan en estas categorías y los subrubros que hay en esas categorías. Incluso podría ponerle ya el detalle del nombre de la cuenta con la que estamos haciendo el registro, que es este dato que está aquí arriba. Entonces, una vez que tengo todos esos datos, lo que sigue es ponerle la información de los registros. Me voy a la tabla que se llama diario, en donde tengo los datos de los registros, y ahí voy a seleccionar las columnas debe, haber. Bueno, en cuanto le pongo datos, fíjense que se habilita este menú en donde me pregunta si quiero que haga una detección automática para que vincule los datos de las tablas. Le voy a decir que sí, que quiero que haga una selección automática, y una vez que revisa, valida que se ha hecho la vinculación de los datos a través de una columna o un dato que es exactamente el mismo en ambas tablas, ¿no? Entonces crea una nueva relación. Si yo le doy clic en el botón administrar relaciones, voy a ver que la relación que existe, que está activa, es la de la tabla diario, ¿no? Con la tabla catálogo. Si yo quiero ver los detalles, le doy doble clic y ahí me va a aparecer. Me dice que en la tabla diario hay una columna que se llama nombre de la cuenta, y que en la tabla catálogo tenemos una columna con el mismo nombre y la misma información. Así es que se han vinculado los datos, ¿no? Entonces, una vez que ya valide esto, lo que sigue es seguir colocando información en el diseño de la tabla. Si ven, en el lado de las filas coloqué todos los datos relativos al estado financiero, a las categorías de los estados financieros, a los rubros y subrubros, y al final la cuenta. Del lado de los valores voy a colocar el valor que existe en la columna debe, en la columna haber y en la columna saldo. Los arrastro simplemente hacia la sección de valores y van a aparecer ya estos datos disponibles. Pues lo siguiente sería únicamente trabajar los formatos. Voy a contraer los datos de los dos estados financieros, y para cambiar el formato de la columna de datos me ubico en donde presente la tabla la totalización de las operaciones de esa columna, y con el botón derecho voy a seleccionar formato de número. Después ahí simplemente selecciono el formato de contabilidad para que aparezca el signo de pesos, ponga comas y puntos a las cifras. Lo voy a hacer en las tres columnas, y cuando yo hago este cambio no solamente lo hace para el valor total de la columna, sino para todos los elementos contenidos en esa columna. Por ejemplo, si yo despliego las cuentas de balance, voy a ver que todas las cuentas, almacén, activo circulante, todas estas también cambiaron su formato, ¿no? Y lo voy a hacer finalmente en la columna saldo. Voy a cambiar, con el botón derecho voy a abrir el menú emergente y seleccionar el formato de contabilidad. Es importante que veas que al momento de diseñar la tabla, lo que hice fue que coloqué valores en la columna filas, en el cuadro donde dice filas. Primero seleccioné el estado financiero, luego la categoría, el rubro, subrubro y finalmente la cuenta. Eso crea la subordinación entre los conceptos que vamos nosotros colocando. Si ves, pues el estado financiero es el balance general, el rubro es el activo, ¿no? Del activo tenemos dos rubros, el circulante y el no circulante, y después de ese rubro tengo los subrubros, que en este caso tenemos a almacén, ¿no? Y finalmente debajo de almacén las cuentas, ¿no? Entonces esa es la jerarquía que debes establecer en tu tabla dinámica para obtener la información como la necesitamos y como la hemos venido trabajando en nuestro caso práctico.
Finalmente, y como bonus a este video, lo último que te quiero compartir, y esta es una petición específica de Larisa, es cómo hacer un auxiliar basado en la información que tenemos en nuestro libro diario. Ya voy a eliminar esta tabla dinámica porque no la vamos a ocupar. Y lo que voy a hacer es que voy a crear una nueva hoja, y esta hoja se llama auxiliar. Vamos a utilizar la función filtrar para poder hacer esto mucho más dinámico. Sin embargo, para que esto sea más eficiente, voy a filtrar en función del nombre. Por lo tanto, en la celda A2 voy a colocar el título nombre. Y de ahí voy a crear una lista desplegable que voy a obtenerla aplicando el icono que se encuentra en el menú datos, que tiene este símbolo, se llama validación de datos. Yo le doy doble clic y me aparece esta ventana y este cuadro de diálogo que tengo que modificar para que diga lista. Una vez que habilite esta opción, me aparece un nuevo cuadro de diálogo, y me ubico en ese cuadro y selecciono la columna en donde se encuentran los datos que yo quiero obtener en una lista desplegable. Para eso me voy al, pues puede ser en la hoja de catálogo de cuentas, ¿no? O puede ser en la hoja de diario. Yo lo voy a seleccionar en la hoja de diario y voy a seleccionar toda la columna E. Es decir, le doy clic donde está el nombre de la columna, acá arriba, y me aseguro que en origen seleccione con un símbolo de pesos antes del nombre de la columna, y luego dos puntos y el mismo símbolo de pesos y la columna, que en este caso es la E. Y ya una vez que tengo esto seleccionado, le doy a aceptar, y aquí voy a ver que despliega la información de las cuentas que se presentan en en esta hoja de diario, y aquí ya las puedo seleccionar. Una vez que ya tengo esa lista desplegable, entonces sí me conviene ahora sí poner la función filtro. Voy a copiar los títulos de mi tabla, voy a poner a un costado, pues para que quede, digamos, este formato, y voy a utilizar la función filtrar, que se hace a través de la palabra filtrar. Abrimos paréntesis y la función filtrar me pide tres argumentos. Primero, la matriz donde se encuentra la información que voy a filtrar, que en este caso se encuentra en la hoja denominada diario, y voy a seleccionar toda la hoja, y después voy a poner el separador de criterios, que en el caso de mi Excel es una coma. Después me pregunta cuál es la información que debe incluir, y para eso yo voy a seleccionar la columna donde se encuentra el nombre de la cuenta. Selecciono toda la columna y le pongo coma para que me pase al siguiente argumento. Perdón, antes de pasar al siguiente argumento, y me disculpo, hay que igualar la información de esta columna, por lo tanto ponemos el signo de igual al valor que se encuentre en mi lista desplegable, que en este caso está en la celda B2. Entonces le pongo igual, selecciono la celda y ahora sí, le doy coma para crear el último argumento, que en este caso es el valor que yo quiero que aparezca en caso de que no encuentre la información que yo estoy digitando en esta celda. Y en este caso, si no aparece ninguna información, pues voy a abrir comillas para que aparezca un texto. Siempre que usamos texto dentro de una fórmula es importante utilizar comillas, ¿no? Entonces abro comillas y le pongo que ponga la palabra no está, ¿no? Ahí está. Lo cierro paréntesis y le doy enter. Y aquí veo que me va a presentar la información, en este caso de la cuenta BBVA, y se me di cuenta que no copié todos los nombres de la columna, ¿no? Ahora sí, ya lo copié. Y lo que voy a hacer es que voy a cambiar un poquito el formato. En este caso el formato de fecha, pues me da un número, lo voy a convertir a un valor de fecha con la tecla control más 1, ¿no? O sea, control y 1 al mismo tiempo me va a desplegar el menú de formato de celdas, y ahí voy a seleccionar en la pestaña número la modalidad de fecha para que me dé un formato como el que estamos viendo aquí en azul. Le doy a aceptar y entonces aquí ya aparecen las fechas de los registros. Y luego para las columnas de haber y saldo, pues puedo utilizar el formato de pesos. En este caso me conviene tener la suma del movimiento deudor y acreedor, por lo tanto voy a seleccionar esos datos, ¿no? Copiar pues la suma de lo que hay en todas estas columnas para obtener
tanto el movimiento deudor, que es el que se presenta en la columna G, como el movimiento acreedor, que es el que se presenta en la columna H. Finalmente, la diferencia de los cargos y los abonos me da el saldo de la cuenta, que en este caso es 13.394.443. Si nos vamos a nuestra tabla dinámica, a la que por cierto la voy a nombrar balanza, voy a cambiar el nombre de la hoja, pues yo puedo verificar esta información. Simplemente tengo que abrir el activo, luego el activo circulante y finalmente el efectivo y sus equivalentes, que es este caso, ¿no? Voy a encontrar todos los campos, me ubico en cualquier parte del el nivel que quiero contraer. En este caso estoy en el nivel de los rubros, y ahí voy a darle clic al botón derecho del mouse para que me aparezca este menú emergente. Selecciono la opción contraer todo el campo y entonces contrae toda la información. Y de aquí simplemente selecciono las cuentas, perdón, era el banco, ¿no?, que está en el rubro efectivo y sus equivalentes. Lo despliego y veo que el saldo de la cuenta es 13.394.443.51, igual que en mi auxiliar, ¿no? Entonces el auxiliar funciona perfectamente. Muchas gracias por pasar por aquí, espero que esta información te sirva mucho y bueno, pues nos estamos viendo en el salón. Cuídate mucho.